Toda la información que les voy a mostrar la saqué de esto, las memorias de dengue, que es la guía que nosotros tenemos ahorita para el manejo de esta enfermedad. Es de 2012, 2013. Digamos que por más que busque, no hay nada más actualizado que sea del país, y las son de 2010. Y pues el boletín epidemiológico de la semana 11 fue hasta el 10 de marzo, que es lo último que tenemos en la página del Instituto Nacional de Salud. Entonces, el dengue lo definimos como una enfermedad viral aguda, es un arbovirus, es de la familia Flaviviridae, y su principal, digamos, transmisor en especie es el Aedes aegypti, aunque últimamente el Albopictus ha tomado como protagonismo. Sin embargo, para nosotros sigue siendo este. Tenemos 4 serotipos, que son el 1, 2, 3 y 4, que se encuentran circulando simultáneamente en nuestro país, y pues tenemos que recordar que ellos no hacen inmunidad cruzada. Entonces también recordemos que para que tengamos una transmisión de la enfermedad, no solo debemos tener el virus y el vector, sino también un huésped que sea susceptible, recordando pues el ciclo que hace el dengue. No se los voy a explicar porque es más enfocado hacia lo clínico. Que el dengue representa de salud prioritario para nosotros es porque hay una intensa transmisión. Ahorita les voy a mostrar en las estadísticas del país la situación que tenemos actualmente con dengue, porque ha aumentado la frecuencia de los brotes de dengue hemorrágico, porque tenemos nosotros la circulación de los 4 serotipos, y esta es como la parte más importante, y es que tenemos infestación de Aedes aegypti en más del 90% del territorio nacional, que se encuentra situado bajo los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Otro problema que tenemos es la pobreza, la urbanización no controlada de viviendas que no son adecuadas y que se están dando en zonas, digamos, rurales, en donde podría crecer el mosquito. Hasta la semana 11, aquí en Colombia, tenemos 3.164 casos de esta semana y casos que quedaban probables de semanas pasadas. De este año, las 11 semanas que van, tenemos 36.957 casos registrados, de que el 46% son sin signos de alarma, el 52% con signos de alarma y el 1.1 son dengues graves. Esto, digamos que con signos, sin signos y dengue grave, lo tenemos en Cali, Palmira y Florencia, son las 3 entidades territoriales que están punteando. También recordar que el 50% es en sexo masculino y que el 16% del dengue grave se está presentando en los niños menores de 5 años, y que tenemos un porcentaje del 2% que se presenta en mujeres en edad fértil que se encuentran en gestación. Aquí tenemos los municipios con mayor casos de dengue hasta la semana 11 de este año. Vemos a Cali, Palmira y Ibagué, y aquí tenemos las entidades territoriales pues que claramente coinciden: Valle del Cauca, Cali y Tolima. Miren aquí abajito, si ven, están los casos totales de dengue, 36.000, y aquí casi 37.000 contando el dengue grave. Bueno, entonces para la semana 9 o semana 11, es en la que estamos, hasta la semana 9, tenemos un reporte que está por encima del número de casos esperados a nivel nacional, y para semana 11 se ha mantenido. La comparación se hace desde el año 2013 pues hasta el año 2019, y miren, acá les voy a mostrar. Desde la mitad del año pasado, más o menos, ¿sí? Como semana 25, tenemos un aumento en la presentación de los casos con respecto a los otros años. Esta lineecita verde es como el límite inferior que hemos tenido de presentación en promedio. Esto es lo que generalmente tenemos, y estos son los años en los que hemos tenido mayor presentación, pero desde mitad del otro año estamos realmente rompiendo los límites superiores. Aquí en esta tablita y en este mapa vamos a ver por entidad territorial cómo vemos que se están comportando los casos. Pues entonces, vean, aquí en Arauca, Bichada, Putumayo y Quindío son los únicos que están con el número esperado de casos. Entonces, vean, dentro de lo esperado, el azul. Tenemos casi nada del territorio en situación de alerta, es decir, que ya se encuentran sobre valores de los límites normales desde el año 2013. Tenemos en rojo, y en amarillo tenemos los que están en alarma y que están por encima, o sea,
En rojo y en amarillo tenemos los que están por encima, pero los que tenemos un franco incremento es en todo lo que está en rojo. Entonces, si ponemos rojo y amarillo, realmente más del 90% del territorio se encuentra reportando muchos más casos de dengue. Aquí tenemos que, esperen que no veo qué dice ahí, no me acuerdo. Que durante el 2020 se nos han reportado 71 muertes probables por dengue, de las cuales hasta ahora 16 han sido confirmadas, porque ahorita más adelante les muestro qué pasa con una persona que fallece con sospecha de dengue. Realmente, digamos, para que lo comparemos con el mundo, en el mundo también tenemos dengue y más o menos 50 millones de personas en el mundo al año se contagian de dengue o contraen la enfermedad y más o menos 25.000 muertos. Aquí en Colombia, digamos que tenemos esto, que es una mortalidad tolerada de hasta el 2%, que creemos que va a ser superada este año, no solo porque digamos que estamos en pico de casos, sino que el sistema de salud ha estado por otras razones. Aquí tenemos una incidencia que fue calculada hasta el 2018, por lo que les digo de la guía, en que nos decían que eran 119 casos por 10.000 habitantes, por 100.000 habitantes en riesgo. Ahorita pues veremos en qué termina. Y acá tengo algo muy importante sobre la mortalidad y es la razón por la que hacemos esta charla, y es que la mortalidad del dengue es evitable en el 98% de los casos y está completamente relacionado con la calidad de la atención del paciente y una identificación precoz de los casos que requieren otro tipo de intervenciones. Entonces, digamos que por año nuestras muertes en promedio son de 29 personas y este año ya van en 71, así que el panorama para final de año es un poco desalentador. Listo. Esta enfermedad, digamos que la clínica se clasifica más que todo por etapas y es lo que tenemos aquí en este cuadrito. La enfermedad generalmente en el 90% de los casos no supera la duración de 7 a 9 días. Entonces, el periodo de incubación es de 3 a 14 días, usualmente no supera la semana, y vamos viendo que el dengue puede dar desde formas casi completamente asintomáticas hasta formas que llevan a choque y falla de órganos vitales. Y su otra característica es que es una enfermedad dinámica, entonces requiere completamente observación, porque podemos tener un paciente que está bien y se nos complica de un momento a otro. Aquí tenemos las etapas de la enfermedad, son 3, la etapa febril, que más o menos está entre los 3-4 primeros días. ¿Qué tenemos? Un ascenso de la temperatura que es constante y esto nos sirve para diferenciarlo de otras enfermedades transmitidas por vectores. Aquí inicia la deshidratación, el hematocrito se mantiene estable durante la fase de fiebre y aquí es la etapa de la viremia, entonces sube la viremia y desaparece. Luego tenemos aquí que es día 4, 5 y 6. Estos digamos que son nuestros días importantes y los días en los que más debemos tenerle cuidado a un paciente, porque en el momento en el que la temperatura desciende, o lo que se llama efervescencia, le van a empezar las fallas orgánicas. Aquí, por eso se llama la fase crítica. Y esa fase crítica, bueno, ya más adelante les voy a hablar de cada una en específico. Ya tenemos que posiblemente la temperatura baje y se encuentre dentro del rango de temperatura normal. Vamos a tener un aumento del hematocrito por extravasación y una caída de las plaquetas. Mirenlo acá. Finalmente tenemos una etapa de recuperación que se va a caracterizar por sobrecarga de líquidos, recuperación de las plaquetas, y ya más adelante hablamos de eso. Aquí quiero que vean que pues es muy claro la aparición de la IgM, cómo se comporta a través de las etapas de la enfermedad. Listo, entonces desglosemos cada una. La etapa febril, digamos que es como la única etapa por la que realmente pasan la mayoría de los enfermos. Digamos que las otras no sucederá en casi la mitad de las personas. Entonces, variable duración, es completamente asociada a la viremia y pues el paciente va a tener todo lo que se le realiza o todo lo que se asocia a la fiebre. Lo importante acá es estar pendientes de la efervescencia, que es la transición entre la etapa febril y afebril, o la febril y la crítica, que es donde tenemos que estar más atentos con la enfermedad. Esta etapa febril es la primera manifestación y es, digamos que la más frecuente en los niños. En los niños generalmente solo hacen fiebre
y asocia síntomas digestivos, pero no es solita, sino también pasa, por ejemplo, que tienen eritema faríngeo, dolor abdominal que es muy discreto, porque ya vamos a ver que un dolor abdominal exacerbado es un signo de alarma, diarreas igual, que son en pocas cantidades, y vamos a presentar exantema. El exantema del dengue podemos verlo, bueno, lo describen como de dos maneras. Este que es macular, completamente macular, y este que tenemos que se llama el exantema de las Islas Blancas en un mar rojo. Entonces, sí, como que todo el fondo está rojo, o es más exantema que piel normal. Esas son características de dengue. Cuando caemos en la etapa crítica es cuando nos bajó la fiebre o la temperatura, porque a veces los pacientes pueden hacer hipotermias, y ahí esto coincide claramente con la extravasación del plasma. Entonces vamos a tener las manifestaciones de choque, frialdad de piel, pulso filiforme, taquicardia, hipotensión, y pueden empezar a presentarse las hemorragias digestivas, alteraciones hepáticas, y lo que les mostraba en la gráfica, el hematocrito se eleva y las plaquetas descienden y quedan en sus valores de hematocrito más alto y de plaquetas más bajo. La crítica generalmente en los niños se presenta un poquito más rápido, entre el día 3 y 6, y en los adultos es un poquito más tardío, pero igual como que estos días no son de cumplimiento estricto, sino lo que debemos estar es pendientes de la fiebre. Signos de alarma de choque, van a ver como 17 veces en la presentación, pero es súper importante que los tengamos claros. Entonces, apenas cae la fiebre, nos ponemos pilas, buscamos dolor abdominal que sea intenso y mantenido, no un dolor abdominal como el que describíamos antes, que es discreto. Empezamos a buscar signos de extravasación, entonces derrame pleural, ascitis, hepatomegalia, síntomas neurológicos como somnolencia, irritabilidad, y pues lo que habíamos hablado de los paraclínicos. La etapa de recuperación, digamos que también es una etapa en la que debemos estar atentas en cierto tipo de pacientes, porque va a eliminar ese exceso de líquido que se extravasó, y nosotros para el manejo que hicimos les colocamos, digamos, una reanimación hídrica agresiva. Entonces debemos vigilar a los pacientes cardiópatas, a los pacientes nefrópatas, que no se vayan a descompensar sus enfermedades de base, y también digamos que en los adultos mayores hay que estar pendiente de que no hagan coinfecciones bacterianas. Generalmente puede pasar que después de 10 días de haber presentado el cuadro de dengue hagan un cuadro respiratorio. Listo, entonces hablemos de las definiciones. Un caso probable de dengue es un paciente que tenga una enfermedad febril aguda, recordando que enfermedad febril aguda son menos de 7 días, y que yo le observo dos de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retroauricular, dolor retroocular, mialgias, artralgias, el rash, y que tenga el antecedente del desplazamiento a un área endémica en 15 días, por lo del tiempo del periodo de incubación. Un caso probable con signos de alarma es un paciente que cumple la definición de caso probable de dengue, pero que aparte de eso tiene cualquiera de los siguientes que está en esta tablita azul: dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, diarrea, somnolencia, irritabilidad, la hipotensión postural, la hepatomegalia dolorosa, hepatomegalia de más de 2 centímetros, que tenga disminuida la diuresis cuando cayó la temperatura, hemorragias en mucosas, y que veamos que tiene las plaquetas por debajo de 100.000 con una asociación de un hematocrito alto. Acá tenemos un caso probable de dengue grave. Es un paciente que tiene esa enfermedad febril aguda y que yo le encuentro dos o más de las siguientes manifestaciones, que están separadas en 3 grupos. La extravasación de plasma severa, entonces yo le encuentro un síndrome de choque, o le encuentro dificultad respiratoria, o veo que tiene derrame pleural. Es un caso de un dengue grave. Hemorragias severas. Las hemorragias severas ahí las definían como que causen un compromiso hemodinámico. Y el daño grave de órganos es que veamos miocarditis, encefalitis, hepatitis, o unas transaminasas por encima de 1000, insuficiencia renal, afectación de cualquier órgano. Porque, digamos, es importante que veamos todo esto de los casos probables, porque en una enfermedad como el dengue lo que nosotros vamos a hacer realmente es, para salvar la vida de una persona, es impactar o empezar un tratamiento aquí. No podemos esperarnos hasta tener una IgM o una prueba, no sé, de aislamiento del virus, sino que es un diagnóstico completamente clínico.
Por eso es que tomo medidas siempre desde un caso probable y lo clasifico en esos tres: caso probable, que está normalito, o usual, un caso probable con signos de alarma, y un caso probable con dengue grave. Acá tenemos una manera de confirmar casos por dengue, de dengue por nexo epidemiológico. Entonces, pues en la guía no dicen por qué hacen esto, pero yo supongo que debe ser por algo así de economía y recursos, en el que dice que yo voy a hacer diagnósticos porque en la información serológica del departamento yo conozco casos confirmados o probables que residen a 200 metros o más o menos a 2 cuadras de la persona que tengo como sospechosa, ¿sí? Entonces, si yo tengo el acceso a esa información, pues claramente voy a decir que esa persona tiene dengue y debe ser ese, o sea, ese último caso que encontraron a 200 metros debe haber sido dentro de las últimas 3 semanas. Listo, los casos confirmados por dengue se van a dar de dos maneras. Tengo un caso probable de dengue, dengue usual, grave o con signo de alarma, caso de mortalidad por dengue y pruebas serológicas positivas. O tengo el criterio del nexo epidemiológico, el que acabamos de ver. Listo. El diagnóstico. Entonces, lo que les decía, el diagnóstico es por historia clínica y examen físico. Aquí nuevamente les vuelvo a poner la tabla de los signos de alarma. Ya tenemos cuáles son, qué nos hace pensar en que alguien tenga dengue. Buscarle siempre esto, por favor, porque esto dependerá del tratamiento. Aparte de estos signos, que son, digamos, los signos que yo puedo apreciar clínicos, yo tengo que entender que el paciente pues tiene un contexto y que también hay cosas que, si bien no son enfermedades o que son situaciones, pueden hacer que su compromiso vaya a ser y que aumente su mortalidad. Entonces, en embarazadas, en niños menores de 5 años, mayores de 65, personas con enfermedades crónicas o enfermedades autoinmunes, hematológicas crónicas, con enfermedad renal, enfermedad cardiovascular grave o simplemente un paciente con riesgo social, son pacientes que nos deben prender las alarmas. Esto del riesgo social es súper importante porque ya vamos a ver que el paciente con dengue debe ser alguien que yo puedo observar y vigilar. Listo, el diagnóstico. Yo le puse esa palabra de estadístico porque realmente eh, hacemos, digamos, como la aclaración o la comprobación del caso es fundamentalmente por eso. Realmente cuando tengamos el resultado de las pruebas, el paciente ya va a tener un manejo instaurado. Entonces tenemos varias pruebas que podemos usar, que son los métodos directos. Ahí tenemos el aislamiento viral, que claramente es el gold estándar. Tenemos detección de genoma y detección del antígeno. Estos son, digamos, los métodos que me van a dar mayor confianza, pero la facilidad de acceso es limitada. Y tenemos los métodos indirectos, que son los que usamos nosotros, que son la serología IgM, que digamos la confianza es un poco reducida, pero la facilidad de uso y el acceso es mucho más amplio. En la literatura que yo revisé, no decían en ningún momento que haya países que usen, por ejemplo, el aislamiento viral. ¿Sí? Hay lugares donde están intentando usar la detección del antígeno, pero eso continúa en estudios y no es costo efectivo hacer un aislamiento viral. Ellos dicen que la presencia de la IgM es casi equiparable con el aislamiento viral y por eso no se ha seguido haciendo como fuerza en que este sea nuestro método diagnóstico. También puede hacerse PCR en tiempo real. Aquí la inmunoglobulina M, la IgM, la vamos a ver a través de una ELISA y tenemos que tener muy presentes esto que está acá. La identificación de la IgM no la vamos a tener antes de los primeros 5 días. Entonces esa es la otra. A nosotros el paciente se nos va en la fase crítica, que la fase crítica empieza después del día 3. Entonces yo no puedo esperarme hasta el día 6 a tomarle una prueba serológica y ver qué manejo le hago, ¿no? Yo lo intervengo y después le hago su prueba de IgM y se comprueba el caso. Para el tratamiento, como sabemos que el 98% de las personas que tienen dengue no van a morir por dengue, sino porque no se hace un diagnóstico y una intervención oportuna y adecuada, debemos hacer reconocimiento de signos de alarma, inicio oportuno de la reposición hídrica y un continuo monitoreo y reestratificación de los casos, porque es una enfermedad muy dinámica. Y
tener esto en la cabeza. Cuando hay remisión de la fiebre es cuando el paciente se nos puede empeorar. Tratamiento. El tratamiento no lo propone la guía y la literatura que revise realmente siempre lo proponen en estos 3 grupos de pacientes y son pacientes que pueden manejarse de manera ambulatoria. Entonces, si yo estoy en un primer nivel, lo sigo en mi primer nivel. ¿Y cómo defino al paciente que se me va a quedar ahí? Un paciente con caso de dengue probable que no tiene signos de alarma, no tiene hemorragia, no está deshidratado, no tiene choque, no tiene riesgo psicosocial, no tiene otras comorbilidades, entonces está muy bien y yo lo puedo mandar para su casa con recomendaciones y ya miramos cómo. Y el seguimiento que le debo hacer es que le hago una valoración el día en que tenga de efervescencia. Debo decirle al paciente que esté muy pendiente de su temperatura y que apenas deje de tener fiebre acuda al médico y yo lo voy a revisar diariamente por 2 días más, por 48 horas. En ese momento que o sea, cuando a mí me llega el paciente porque ya le bajó la fiebre, yo le debo tomar un hematocrito y ver plaquetas. Y lo mismo, preguntar sobre la aparición de signos de alarma, una evaluación completa del paciente. ¿Cuál es el tratamiento que le doy a los pacientes del grupo A? A los pacientes del grupo A les voy a dar líquidos por vía oral. Ahí decían que jugos, que no solo agua, porque el agua no da una completa reposición de electrolitos y no recomiendan el uso de cítricos, pero yo no encontré cuál es el reposo. Y para aliviar los síntomas generales y el control de la fiebre, debemos usar acetaminofén. Nunca más de 4 gramos por día en un adulto y en los niños recordar que la dosis es de 10 a 15 por kilogramo de peso en 3 o 4 dosis diarias. Debo ser muy clara con mi paciente acerca de los signos de alarma y de decirle la importancia de que vuelva cuando se le quite la fiebre. Aquí hay unas excepciones, no puedo usar AINES, no salicilatos. La razón que encontré para no usarlos es que puedo aumentar el riesgo de hemorragia digestiva y de síndrome de Reye. Uso medicamentos vía intramuscular, pues por el riesgo de generar hematomas o sangrados, porque la persona está con sus plaquetas bajas, y la dipirona dice que solo debe usarla en segundo nivel o en un tercer nivel y que no la use en pacientes pediátricos. Las otras opciones que ellos me dan por si tengo pacientes que no se están controlando el acetaminofén o que son alérgicos es uso de opioides, pero no ponen ninguna recomendación. El tratamiento para los pacientes del grupo B es el segundo nivel. Entonces, si yo estoy en un primer nivel, tengo que remitir a ese paciente. Es un paciente que tengo que dejar hospitalizado. ¿Y qué pacientes voy a dejar? Pacientes que tengan signos de alarma, pacientes que tengan enfermedades crónicas, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, el paciente mayor de 65 años y quien tenga riesgo social, que tenga difícil acceso al servicio de salud, que viva muy lejos y no vaya a venir en 5 días, un niño de 10 años que yo veo que la mamá como que no le pone tanto cuidado, entonces simplemente es un paciente que voy a dejar. El tratamiento se va a dividir en que, bueno, estos pacienticos pueden tener o no signos de alarma, los del grupo B. Entonces, si tiene signos de alarma, yo voy a iniciar una reposición de líquidos y voy a comenzar con 10 mililitros por kilogramo hora. Entonces, esta, digamos, reposición de líquidos la voy a hacer con lactato de Ringer o cristaloides y voy a estar todo el tiempo evaluando cómo está esa reposición de líquidos a través de la diuresis y el llenado capilar. Debo mantener una diuresis adecuada que sea de más de 0.5 mililitros por kilogramo hora. Chin, chin. Aquí siempre debo estar monitoreando al paciente y debo tomar hematocrito antes de iniciar la reposición para tener un basal y saber en qué punto empezó mi paciente y lo debo repetir dependiendo de la gravedad o de lo que, de que yo vea el compromiso del paciente cada 12 a 24 horas, pero máximo cada 24 horas. Acá dijimos que empezamos con 10 mililitros por kilogramo hora, ¿cierto? Y que lo vamos a ir ajustando de acuerdo a cómo es el paciente. Pero si yo tengo un empeoramiento clínico del hematocrito, lo que debo hacer es aumentar los cristaloides a 10 mililitros por kilogramo de peso por hora y definitivamente tratar de estabilizar el paciente e iniciar una remisión a UCI. Si yo tengo un paciente del grupo B, que por ejemplo, no sé, es un niño menor de 5 años o es una persona que yo sé que no va a volver y la voy a dejar, lo que debo hacer es dar líquidos por vía oral y es, o sea, hay veces que no la toleran tan bien, pero lo ideal es esto, que si tenemos un paciente que está por otras razones, sino por signos de alarma, toda la reposición se haga vía oral
Si no la tolera, le podemos dar un tratamiento con solución salina o lactato de Ringer. Podemos usar o no dextrosa, dependerá del paciente. Y lo que les decía, llegar a la vía oral rápido. Y un reposo en cama. Lo mismo, estar todo el tiempo vigilando a este paciente, ver qué síntomas puede tener de que la enfermedad haya empeorado. Estos paraclínicos son los que sugiere la guía que debemos tomar a todos los pacientes del grupo B, tengan o no signos de alarma. Entonces, un cuadro hemático completo, donde yo incluyo 12 a 24 horas, unas transaminasas, tiempos de coagulación, pedir la IgM dengue después del día 5 y el electrocardiograma en pacientes que tengan alteraciones del ritmo o que puedan que tengan como antecedente alguna enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos al grupo C de pacientes, que son como el grupo que más nos debe preocupar porque es un paciente que requiere un tratamiento de emergencia y requiere cuidados intensivos porque tiene un dengue grave. Aquí tenemos el tratamiento de los niños que tienen dengue grave. Entonces, manejamos el choque haciendo aporte de líquidos cristaloides y poniendo bolos de 20 mililitros por kilogramo. Debemos estar evaluando constantemente signos de llenado, la diuresis, súper importante. Cuando hacemos este manejo, nosotros ya tenemos que estar con una remisión hecha a un nivel más alto, un nivel que tenga UCI, y vamos a ir viendo si el paciente mejora. Lo vamos a hacer es para hacer una reducción que le estoy aportando y no sobrecargarlo. Ya miramos qué pasa si no mejora. Entonces, si mejora, lo que hago es ir bajando los líquidos. Inicialmente, si está bien, pues le paso de 5 a 7 mililitros kilogramo hora por 2 horas. A las 2 horas reevalúo si se encuentra mejor, entonces de 3 a 5 mililitros kilogramo hora. Esto no quiere decir que yo vaya como a devolver la remisión. Si yo ya tengo un paciente en esta categoría, yo no me quedo con ese paciente se puede morir. Si no veo mejoría, yo continúo administrando bolos de cristaloides o de coloides y así continúo con la reevaluación de administrar bolos, seguir analizando, viendo hematocrito, ver cómo sigue el estado de choque y claramente, pues si ya tengo un paciente que requiere inotrópicos, siempre debo, pues es que es un enfoque muy individualizado como para que haya una pauta. Y hemorragias, pues siempre estar atento a que puedo necesitar hacer una transfusión de glóbulos rojos. Cuando estamos en este punto de un dengue grave, siempre debemos buscar las otras manifestaciones que no son tan típicas como la miocarditis, la encefalitis. Acá tenemos cómo es el tratamiento en el paciente adulto, que básicamente es lo mismo, es un manejo del choque con cristaloides, entonces pongo bolos de 500 a 1000 durante la primera hora para mantener unas presiones arteriales medias superiores a 70-80, es lo que debo más o menos buscar, y después lo continúo a 100 mililitros hora para mantener una tensión arterial media, pues digamos, buena. Y lo mismo, siempre debo estar buscando que esta persona, si digamos tiene un hematocrito, venía con un hematocrito, ya estaba hemoconcentrado y empezó a disminuir, debo buscarle sangrados y pues estar pendiente de que esta persona requiera transfusiones y preparar siempre el traslado a un lugar que tenga UCI. Los criterios de egreso, cuando yo decidí dejar un paciente, es que no tenga fiebre por 24 o 48 horas, que tenga una mejoría de su estado general, que esté con, que tenga un adecuado gasto urinario, que esté sin dificultad respiratoria y que tenga su recuento plaquetario, venga en tendencia al aumento, al igual que el hematocrito que se venga estabilizando, pero este hematocrito lo debo ver estable en la ausencia de líquidos endovenosos. ¿Siguen ahí, muchachos? Esto es muy feo, uno se siente todo solo. Sí, Gerald, acá te estamos escuchando. Ok, qué pena. Soy muy mala en estas cosas. No, no te preocupes, yo te iba Ya. a preguntar, en dengue, los anticuerpos, pues IgM que uno pide, ¿son específicos de cada serotipo? No, siempre es el mismo, ¿sí? Sí, siempre es el mismo. Ah, ok. No, no son específicos. Vale. ¿Tienen preguntas de dengue? Aquí hay el chat. Creo que Lu había ¿A qué preguntado. se debe el aumento? Sí, ¿a qué se debe el aumento de la incidencia este año? Bueno,
pues quería la del doctor que llama, que estaba hablando del coronavirus. Él dijo que se aumenta como tal la incidencia del dengue y de la complicación del dengue hemorrágico que teníamos aproximadamente cada 5 años, era por una cosa ahí como de variabilidad genética que se daba por... Pero pues, yo me lo pregunté también y lo busqué, no encontré muchas respuestas. Les voy a decir más lo que vi, y es que, digamos, ellos, esperen a ver, busco porque después lo digo mal, que digamos, la infección de las personas que residen en este lugar, si uno las analiza, la mayoría ya van a tener, digamos, como tal anticuerpos, pero van a tener la presencia de los cuatro o les ha dado los cuatro serotipos. Entonces, cada cierto tiempo voy como a llenar mi población de todos los cuatro serotipos y ahí es cuando se me van a dar las manifestaciones, porque voy a tener respuestas como cruzadas por la presencia de la picadura o del virus de otro serotipo. Es que no sé cómo explicarlo. Eso fue lo que yo entendí. Pero, ¿por qué, digamos, cada 5 años o el tiempo? No sé. Pero es como eso, que en ese momento la población en general, casi todas van a tener ya la presencia de los cuatro serotipos y la respuesta que se va a hacer de la infección va a estar amplificada y va a haber mayor replicación viral, va a haber mayor viremia, entonces también va a haber una mayor capacidad de que se reproduzca el ciclo. Eso fue lo que yo entendí, no sé si les quedó claro, es que es raro. Bueno, sigamos, entonces, malaria. Pues malaria es muy difícil, muchachos. Ese tratamiento es horrible. Yo les aconsejo que se carguen esa guía bien cerca si se van a ir por allá de internado rural a Tierra Caliente. También lo saqué del mismo lado de Memorias de Malaria, que es nuestra guía, y el boletín epidemiológico de esta semana. Entonces, la malaria es una enfermedad causada por protozoarios del género Plasmodium. Tenemos falciparum, viuda, malaria y noblesi. Los que digamos que son exclusivos los seres humanos. El falciparum, el vivax, el ovale, el noblesi, que digamos está como en tela de juicio porque solo se ha encontrado en Asia, y el malaria que se encuentra es en chimpancés. Eh, este parásito, digamos, llega a nosotros por la picadura de las hembras del género Anopheles. La transmisión puede darse de 3 maneras: por inoculación directa de glóbulos rojos infectados, puede ser a través de transfusiones, la transmisión vertical y la transmisión vectorial, que se encuentra en la pirámide porque es la manera de transmisión que más tenemos. Tiene un promedio de incubación más o menos de 10 a 14 días, que es en el momento en el que ocurre el ciclo preeritrocitario en el hígado, y una incubación de 48 a 72 horas. Y después de este periodo de incubación es que van a empezar los ataques agudos. Antes no vamos a tener realmente manifestaciones. En la semana epidemiológica de 11, que es lo que les decía, hasta el 10 de marzo, teníamos reportados 1.396 casos probables. Todos estaban dados en no mayores a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Y las regiones que siguen puntuando son Cauca Bajo, el Sino Alto, la Amazonía y la Orinoquía. En el sistema, es decir, de todo este año, hay 13.579 casos. 13.300 son casos no complicados y solo alrededor de 300 son de malaria complicada. Pero miren digamos, lo llamativo aquí es que de la malaria complicada, el 43% fue en mujeres, el 9.3% fue en niños de 1 a 4 años y el 25% ocurrió en poblaciones indígenas. Entonces, digamos que si ven aquí, no hay como una relación entre, aunque debe haberla, pero pues no se describe como que parte de la mortalidad es prevenible por un tratamiento rápido, pues vemos que sí, quizás esté relacionado con pacientes que son distintos a la mayoría, como los niños, poblaciones que están allí. De los casos notificados, desde la semana 1 hasta la semana 11, tenemos que la mayoría son por Plasmodium viva, cerca del 53%, pero la diferencia no es mucho con Plasmodium falciparum y tenemos un porcentaje pequeñito, pero existe, de infección mixta.
La malaria no complicada, digamos que por procedencia o de lugares tenemos a Nariño, Chocó, a Norte de Santander como los primeros aquí en la tablita lo podemos ver. Ahí está todo falciparum, ven que malaria no, acá no tenemos, y vivax. Y el 75.8 de los casos son de malaria no. Y acá tenemos que el departamento que tiene problemas ahorita con la malaria es Nariño, es el que más tiene. Pero esto no es algo inusual, ¿sí? Es como, es tendencia, o sea, lo que está pasando este año con la malaria es lo que pasa todos los años con la malaria, no es como en dengue que realmente sí tenemos una larva. Listo, la malaria complicada, ya lo que les decía, son 270 casos los que se reportaron. Aquí, pues, digamos que 19 de estos casos son provenientes del exterior, entre Venezuela y Ecuador, pero no sé por qué no está la definición si son pacientes que son migrantes y están aquí o si son como, o sea, si son, por ejemplo, un venezolano que vive aquí, lo picaron aquí, se enfermó aquí, o si son personas que por alguna razón fueron como trasladadas con la enfermedad acá, o sea, eso no queda claro. Aquí tenemos lo mismo, o sea, los lugares donde hay mayor concentración de casos es donde hay más complicaciones y ahí está Nariño, de primeras. Acá tenemos el tipo de complicaciones de malaria que se han dado más este año y son las hematológicas y las hepáticas y ya las otras son un poquito más infrecuentes. Sin embargo, lo que les decía, este es el comportamiento usual de la malaria. La clínica de la enfermedad, entonces tenemos que va a depender de tres cosas, del número de parásitos, del estado inmune del hospedero y de la especie de plasma. Entonces, el Plasmodium vivax es un agente infeccioso que, digamos, se decía que antes originaba la fiebre de el malaria, que era la terciaria maligna, y aquí viene nuestro amiguito, que es el que nos da la mayoría de casos de muerte en nuestro país. ¿Por qué? Porque el falciparum tiene la capacidad de secuestrarse en la microvasculatura venosa y así crea muchas manifestaciones que son severas. La clave de la enfermedad, digamos que se centra en estas tres cosas, que son fiebre, sudoración y escalofrío, que son repetidos cada 24 a 48 horas. Lo que yo busqué de por qué se daba cada cierto tiempo y de lo que más o menos era porque se liberaban los merocitos a la sangre. Entonces, como que había destrucción eritrocitaria y por eso se daba cada ciertas horas. Digamos que se han hecho como muchas descripciones de cada cuánto da la fiebre, si es falciparum, si es vivax, pero realmente ponerse a ver y por 24 o 48 horas de fiebre tiene uno el otro, no es efectivo, ¿sí? Para eso otro tipo de métodos. Aquí tenemos una comparación entre los que nos afectan a nosotros, que son vivas y falciparum, que cabe resaltar que, no sé, esos son como datos, a mí no me parece que sean importantes para hacer un diagnóstico del paciente. Los síntomas de malaria no complicada, que aquí esto sí es muy importante y es igual que el dengue, es un paciente al que yo lo sospecho, debo buscarle siempre, siempre que no esté complicado, que este paciente no me vaya, no sé, en malaria pueden quedar con consecuencias graves para su vida y en dengue es gente que puede fallecer. Entonces, es una malaria que tengo sintomática, que no tiene signos de severidad o evidencia de ningún órgano vital. Entonces, es una malaria, digamos, como normal. ¿Y qué es lo que voy a tener o cómo va a ser el proceso de la enfermedad? Voy a tener de 6 a 8 horas de periodos febriles de temperaturas por encima de los 38 grados y sudoraciones profusas. Y después de esas 6 a 8 horas tengo periodos completamente asintomáticos y esto es un ciclo que se repite cada 24 a 48 horas. Los primeros síntomas son como inespecíficos, dolor de cabeza, debilidad, fatiga, malestar y dolores articulares y musculares. La malaria complicada está aquí escrita en estos 5 círculos y puede darse por varias cosas, porque estoy usando los medicamentos inefectivos, porque no la diagnostiqué a tiempo o porque tengo a mi amigo el falciparum, que es el que más me complica en la gente. Y voy a buscar estas 5 cositas: acidosis metabólica, anemia, hipoglicemia, que está haciendo una falla renal, o un edema agudo de pulmón. Esas cosas son malaria complicada. La mortalidad en malaria complicada con tratamiento es del 20%, o sea, es realmente alta, pero si yo no la trato, la mortalidad es del 100%. Una persona no va a salir sola de una malaria complicada.
Aquí tenemos los hallazgos clínicos y los hallazgos paraclínicos que me hablan de malarias complicadas. Entonces tenemos alteración de conciencia, tenemos la debilidad extrema generalizada, la incapacidad de alimentarse, dificultad respiratoria, tenemos síntomas neurológicos, aquí síntomas neurológicos, el choque, el edema pulmonar, el sangrado anormal, ictericia clínica con evidencia de compromisos de otros órganos vitales. Pero también voy a tener hallazgos de laboratorio, hemoglobinuria, anemias por debajo de 7, hipoglicemias en glucosa en sangre por debajo de 60, daño renal, aumento de la creatinina por encima de 1.5, hiperlactatemia, lactatos mayores a 5, hiperparasitemia, es mayor de 100.000 unidades por microlitro. Bueno, no son unidades, son parásitos. Y ya, digamos que estos criterios no creo que sea fácil de aprendérnoslos, pero igual son cosas que debemos tener presentes. Si yo tengo un paciente con malaria, debo buscar que esté complicado o no esté complicado. Y los podríamos buscar porque son tablas muy largas. Otra definición que tenemos que conocer es la definición de las recaídas que se da en el plasmodium vivax por los sinusoides, que son formas quiescentes que permanecen en el lado y que por desencadenantes del huésped vuelven y dan malaria. Entonces tenemos que gente que tiene un trauma o que se embaraza o que presenta otras infecciones y más o menos se dan siempre entre 2 a 6 meses posteriores al cuadro inicial. ¿Cuál es el problema de estos sinusoides? Según la guía que nosotros tenemos, esto perpetúa la endemia, no porque los sinusoides sigan en sangre y se pueda perpetuar el ciclo con el mosquito, sino porque cada persona que se infecta, pues va a hacer que se propague la infección. Los criterios diagnósticos que tenemos son clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Entonces en clínicos siempre vamos a tener historia clínica y ahí nos dan, digamos, como de verdad unos criterios, como que el paciente tenga una historia de un episodio malárico en el último mes, que lo refiera, que tenga una fiebre en el momento de menos de una semana, que esté haciendo esos paroxismos de escalofríos intensos, fiebre y sudoración profusa, que tenga cefalea o síntomas gastrointestinales, mialgias, artralgias, náuseas, vómito, la anemia, la esplenomegalia, se ven que acá este es como, no sé, un diferente del dengue, que es en el otro es hepatomegalia, acá tenemos esplenomegalia, y evidencia de manifestaciones severas que estén haciendo por falciparum. Hay unos criterios también epidemiológicos que son importantes y son que tenga una exposición, o sea, haya estado en un área endémica en los últimos 15 días, que tenga un nexo epidemiológico en persona, tiempo y espacio. Por ejemplo, que las personas con las que reside hayan tenido malaria pues en ese tiempo que él ha estado, o 15 días, igual que el nexo de arriba. Que tenga antecedentes de hospitalizaciones o transfusión, digamos que ese no queda tan claro y dentro de la guía no se menciona como cuánto es el porcentaje de gente que se infecta de esta manera. Yo lo busqué, no lo encontré. Antecedente de medicación antimalárica en las últimas 4 semanas. Ustedes saben que hay pacientes que no saben qué tienen, entonces siempre como revisar qué medicamentos estaban tomando. Y el laboratorio tengo 2 maneras, que es el diagnóstico por microscopía, que es el examen de gota gruesa, un extendido de periférica, o tenemos las rápidas, que son dispositivos que detectan antígenos del parásito y en cantidades muy chiquitas, de hecho son como parásitos entre 5 y 15, de 5 a 15 por microlitro. O sea, son buenas concentraciones, sin embargo lo que nosotros tenemos aquí es diagnóstico por microscopía. El algoritmo, digamos que este es como el algoritmo básico y es necesario que sepamos que si yo tengo una persona con un cuadro febril y yo estoy sospechando malaria y tiene los criterios epidemiológicos y yo le hago una gota gruesa, así la gota me salga negativa, yo no quito la sospecha clínica. Yo repito ese examen microscópico a las 8 y 20 horas después de la situación. Entonces este es el algoritmo, yo no sé qué también se vea. Acá tenemos un caso probable de malaria. Entonces hacemos gota gruesa o prueba rápida. Si la gota gruesa nos da negativa, pues tenemos un caso que es descartado. Sin embargo, recuerden que si la sospecha clínica persiste, este examen se debe repetir, miren aquí, 12 y 24 horas. Acá tenemos que si la gota gruesa es positiva, tenemos un caso confirmado, que debemos hacer evaluación clínica de signos de peligro para una malaria complicada o no. Entonces, si no tiene signos de malaria complicada, yo veo en el extendido que
¿Qué, qué tiene? Si falciparum, Novavax, Omista o malaria. De hecho, no hay registros en nuestro país. Y aquí voy a empezar los tratamientos. Entonces, para falciparum, artemeter más lumefantrina. Para el Vivax, cloroquina más primaquina. Para la mixta, artemeter y lumefantrina más primaquina. Acá voy a hacer controles con gota gruesa a los 3 y 7 días. Si a los 3 días o a los 7 yo sigo viendo eh, parásitos, tengo una falla terapéutica. Entonces ya vamos a ver qué se hace cuando hay una falla terapéutica y si es negativo, pues tengo una respuesta clínica adecuada. El tratamiento de la malaria no complicada de una especie, esto no es por aquí, no fui mal. Bueno, si tiene signos de peligro, siempre debemos ser un paciente del que debemos estar pendiente y hacer una valoración médica y de laboratorio. Si tenemos el diagnóstico de una complicada, lo debemos ver si es una población diferente de riesgo, como una mujer embarazada, y ahí vamos a ver un tratamiento distinto. Si no, si es un paciente de otra población normal, lo que hacemos es una estabilización, determinar qué especie y el tratamiento, y lo mismo, el control. Acá tenemos, pues digamos que esta parte a mí no me queda muy clara porque dice que si yo no tengo atención médica inmediata, lo dejo tolerando vía oral, entonces no, siempre va a haber un médico, ustedes son los médicos, y ya, ese es el tratamiento. El diagnóstico diferencial, digamos que todavía se siguen clasificando por fiebre. Ahí habían cuadritos como de lo que les decía de los ciclos de la fiebre. Realmente eso es antiguo, ¿sí? O sea, eso de decir que la fiebre cada 24, 48 ya no. Entonces, si tengo fiebres bajas o fiebres moderadas, puedo pensar en todo esto. Si tengo fiebres altas, si es hiperpirexia, pero igual la fiebre tiene muchos diagnósticos diferenciales que siempre debemos saber cómo enfocar de acuerdo al contexto del paciente. Con respecto al tratamiento, siempre vamos a tener como unos criterios que son si es una malaria complicada o no, o si esa malaria tiene posibilidades de complicarse. Identificar la especie del plasmodium, identificar la densidad parasitaria, ver cómo es la tolerancia de la vía oral del paciente para un tratamiento, la edad y si se encuentra en embarazo, y pues saber si ha tenido episodios maláricos previos y qué tratamientos ha recibido. Entonces, bueno, aquí empieza lo más difícil de la malaria, que es el tratamiento. Tengo un tratamiento para falciparum, que es la primera línea. Entonces, el medicamento para falciparum de primera línea es artemeter, lumefantrina. Son tabletas de 20 miligramos de artemeter y 120 de lumefantrina. Entonces, ¿qué hago? 6 dosis en total. ¿Cómo las voy a distribuir? En 2 tomas por día por 3 días. Son 6 dosis. Aquí tenemos cómo se administra en niños y aquí cómo se administra en adultos. Digamos que los de niños, no voy a entrar de específica en estos porque hay muchas dosis que se calculan por peso. Ahorita les voy a mostrar que en los menores de 2 años es más o menos así. Tenemos un tratamiento para falciparum en segunda línea. Entonces, en segunda línea yo lo debo pensar cuando tengo una falla terapéutica. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía una gota gruesa positiva a los 3 y 7 días del tratamiento, debía volver o estaba en una falla terapéutica? Pues eso se cumple acá, miren, sucede dentro de los primeros días de tratamiento. Es un paciente que tenga hipersensibilidad al artemeter, pues no le puedo dar, miren aquí, artemeter lumefantrina, ¿cierto? Pacientes que no les puedo suspender, o sea, si tiene prolongación del QT, tampoco le voy a dar esto, le voy a dar tratamiento de segunda línea. No lo doy en niños menores de 8 años bien embarazadas y no se lo administro tampoco a niños menores de 2 años. El esquema de segunda línea es el sulfato de quinina más la clindamicina, que se puede sustituir por doxiciclina. Entonces la tenemos aquí en adultos. 10 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas por 7 días. Esto es el sulfato de quinina. Y tenemos clindamicina, 20 miligramos por kilogramo día, repartidos en 2 dosis durante 7 días a 100 miligramos día por 7 días. O sea, si ven que es un tratamiento muy extenso, por eso no voy a ser enfática en cuánto tiempo ni que tienen que darle. Cuando ustedes tengan un paciente que tiene malaria, deben ver si es una malaria complicada, si no es una malaria complicada, y hacer la gota gruesa y definir
cuál es el parásito y remitirse a las guías a buscar cuál es el tratamiento. No es un tratamiento sencillo. Acá tenemos el tratamiento para VIVAX de primera línea, que es la cloroquina o la primaquina. No me acuerdo si es que la primaquina tiene una indicación especial. Creo que se las voy a mostrar más adelante. La cloroquina, entonces, para adultos, la dosis total va a ser de 25 miligramos por kilogramo, 10 miligramos kilogramo, es a lo que voy a continuar, y así por 24 y 48 horas. Las recaídas. Entonces, la definición de recaída, espérenme, la busco porque no me quedo acá. Ya, un segundito que me quedo muy atrás. Las recaídas son cuando tengo, siempre serán por vivos, serán por hipnozoitos y se acuerdan que la desencadenaban como otros estados del huésped. Entonces ahí lo mismo, voy a usar cloroquina, por lo que hablamos de que siempre será por Vivax. Si no es por Vivax, posiblemente estamos hablando de una falla terapéutica. También podemos tener malaria mixta. ¿Se acuerdan que se presenta en el 1% de la población? Entonces el tratamiento de la malaria mixta va a ser artemeter, marlumefantina y primaquina. Para embarazadas, digamos que tenemos que tener un tema distinto, y es que una mujer con malaria, bueno, evalúo lo mismo, es complicada. Si es complicada, tengo que ver en qué trimestre del embarazo está, ¿sí? Entonces está en mi primer trimestre y está con falciparum o está con Vivax, voy a dar tratamientos diferentes. Miren, aquí en primer trimestre solo uso estos. En segundo trimestre, en los siguientes trimestres, segundo y tercero, las limitaciones las posibilidades de tratamiento se me limitan más. Para falciparum solo puedo dar artemeter y lumefantrine. La primaquina es la que está contraindicada en el embarazo. Y para el Vivax solo lo mismo, cloroquina. Cloroquina sí la puedo usar. Si es un diagnóstico de malaria no complicada, manejo Acastar, Tesunato. Y lo mismo, evalúo primer trimestre o otros trimestres siguientes. Y es como o sea, la indicación de evaluar en qué trimestre está es por el uso o no de la primaquina. En menores de 2 años también evaluamos lo mismo porque las dosis de ellos van a estar por peso. Entonces lo mismo, si tienen un paciente menor de 2 años, vamos a hacer una evaluación del tratamiento diferente. El seguimiento dependerá de si tiene una malaria complicada o una malaria que se complicó. Digamos que el tratamiento de la malaria complicada no lo vamos a hacer nosotros porque es un paciente que debe remitirse, debe tener una valoración por otras especialidades, pero la malaria complicada sí, entonces tenemos que ver que tenga una mejoría clínica rápida. De hecho, por eso a los 3 días podemos hacer una gota gruesa y no encontrar la misma parasitemia, ya no la vamos a ver. Aquí está, reducción de la parasitemia al 4.º día, que la mejoría de los síntomas, la repetición al 7.º día, y pues recordar que siempre debemos hacer notificación. Aquí está lo que ya les había repetido, lo del control parasitológico que se hace entre el 3.º y 7.º día. Ya muchachos, terminamos malaria. Malaria es muy difícil, en serio. Ese tratamiento me parece horrible. ¿Les quedaron muchas dudas? Sí, yo tengo una. En cuanto Bueno, al claro. manejo de la malaria por falciparum en el primer trimestre, o sea, yo vi que ahí mostraste como varias opciones, pero no sé, ¿hay como alguna que recomienden más? Ahí está, mira. Espera. Ay, yo puse la de las embarazadas. No pegué el cuadrito, pero en la guía está. Entonces espérame aquí, porque aquí sí está.
A ver si lo encuentro. ¿Sabes por qué no lo puse? Porque ese cuadro no me dejó claro nada. Y no sé cómo tratar a una embarazada que tenga malaria. Ay, no lo encuentro. Aquí tratamiento. Mira, en el embarazo. Pues en el embarazo dice que los más seguros durante el primer trimestre son para la malaria por falciparum la quinina, ¿sí? Que es la que podemos usar y que puede ser usada como en los otros trimestres. Aquí dice que por PVIVAX solo la hacemos con quina. Y vamos a ver esta tablita, que es la que te digo que solo lo bota así. Mira, primer quinina, 10 miligramos por kilogramo dosis cada 8 horas por 7 días, más clindamicina 10 miligramos por kilogramo dosis vía oral por 7 días. Y en el segundo trimestre, artesunato y lumefantrina. Muchas gracias, Gerald. Ya, Entonces, eso era. yo tengo eso ahí en la presentación porque no me di cuenta que no lo puse, qué pena. Entonces los coloco. Ay Dios, me salí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pedro por aquí no mando packs, bueno. Bueno, Sí, ya. más tarde miramos. Bueno, vamos con Zika. Esperen un segundito que mi mamá me trajo comida. Voy a tomar café. Listo, Zika. Entonces, para Zika, ya es el último. Este es cortico, este es más fácil. La gente no se muere de Zika. Entonces, bien. Lo mismo lo saqué de nuestra guía de Zika y del boletín epidemiológico semanal. Entonces, el Zika el virus del Zika se transmite por la picadura de los mismos vectores que en dengue y chikungunya. Y digamos que ya lo tenemos, o sea, ya es nuestro. Confirmó la transmisión activa y autóctona vectorial de Zika en Colombia en el 2015. Recuerden que desde 2013 esto fue, yo no sé si fue una pandemia, pero sí hubo o sea, como un aumento de la presentación de casos, o sea, una aparición como tal de la enfermedad en el mundo y muertes se registraron en esa época. Sin embargo, en nuestro territorio no, la gente no se muere por Zika. Entonces, un arbovirus es de la familia Flaviviridae, habita por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Con respecto a América, tenemos estos números y es que en 48 naciones tenemos transmisión autóctona. En 76 países y en territorios tenemos la transmisión del Zika y no solo son países americanos. 59 han reportado situaciones de brote y 13 documentan casos de transmisión entre persona a persona, 5 reportan transmisión por vía sexual. Nosotros ni siquiera en el momento de 2015, 13 a 15, que fue cuando tuvimos esta problemática con el Zika, nosotros no reportamos casos de transmisión sexual ni transmisiones persona a persona. Tuvimos casos de transmisión vectorial y transmisión, ¿cómo se llama? Vertical. La epidemiología, entonces estos números son menos preocupantes. Hasta la semana 11 tenemos 94 casos, 20 están confirmados por sospecha clínica y 24 son sospechosos. Digamos que no tenemos reportes de esta semana, de la semana 11. Existe un descenso, con este sí tenemos buenas noticias, lo malo es que esto no mata gente, entonces pues como que tampoco es que sirva de mucho. Tenemos un descenso en la notificación en un 15 y un 14% menos de lo que se ha presentado en años pasados, más representativo con lo que pasó en 2019. En el sistema hay esos mismos 94 casos, solo tenemos este problemita, y es que el 12% se está presentando en niños menores de un año. Aquí en este boletín no hacen claridad si es que estos niños menores de un año son por transmisión vertical, pero supondría que sí, porque también tenemos un 10% que son gestantes, pero eso no lo especifica.
Dentro de la epidemiología tenemos también el comportamiento que se da durante estas semanas. Entonces, miren, en semanas 11 no reportamos nada, tuvimos un piquito ahí como en la semana 4, digamos que es porque la gente estaba de aseo, y tenemos que la incidencia a nivel nacional es de 0.4 casos por cada 100.000. Esto me parece un poquito impresionante, uno cree, no, pero sí, y las incidencias más altas se registran en Dinamarca, Caquetá y Boyacá. Listo, las manifestaciones clínicas. Tenemos que 1 de cada 5 personas van a hacer manifestaciones clínicas moderadas, el resto va a tener unas manifestaciones clínicas que son, digamos, no sé, que no son graves o no van a afectar tanto su calidad de vida. Los síntomas van a durar entre 2 a 7 días y lo que tenemos que pensar siempre para distinguirlo de los otros, o sea, como que cada uno tiene su cosita. Entonces, los 3 hacen fiebre, ¿listo? Generalmente. Pero aquí en el Zika tenemos que hay conjuntivitis no purulenta, tenemos cefaleas, mialgias, artralgias, tenemos un exantema, ya les voy a mostrar, y esto sí es típico, o sea, esto de edema en miembros inferiores solo lo vemos en Zika. Estas son como menos, que presentan menos, que es el dolor glutario, la anorexia, el vómito, la diarrea o el dolor abdominal. Las manifestaciones clínicas severas son muy poco frecuentes y digamos que las que nos preocupan son 2 y son las complicaciones y alteraciones neurológicas, que es meningoencefalitis y el Guillain-Barré, y en los neonatos que pues nacen con Zika porque pueden tener malformaciones de su sistema nervioso central. También pueden presentar hipoacusia, son como las 2 cosas más importantes en el neonato. El diagnóstico es clínico, igual que todas las otras que hemos visto. Por eso es que es importante que sepamos este tema, amiguitos, porque en los anteriores se muere la gente, pero este es uno que puede ser distractor. Podemos pensar que tiene un Zika, realmente tiene un dengue. Y ya vamos a ver que el manejo tiene muy en cuenta eso. Toda la población que sea residente o haya sido visitante de áreas endémicas de dengue y chikungunya es susceptible a infectarse por esta enfermedad. Y la prueba de laboratorio más confiable del momento es la PCR, pero según la guía y según el boletín epidemiológico, nosotros no hacemos confirmación de estos casos por PCR. Eso fue lo que yo entendí. Les prometo que voy a volver a buscar, porque todos los casos quedan es como confirmados por clínica dentro del boletín y en la guía también. O sea, sí lo reporto, lo notifico, pero no dice que yo tome una muestra y la envíe. Entonces, les debo eso, voy a buscarlo en el protocolo y luego se los cuento y se los pongo en la presentación. Diagnósticos, pues vamos a tener una enfermedad actual y el tiempo de evolución de los síntomas. La hiperemia conjuntival, aquí están desde el que más se presenta al que menos. Miren, hiperemia conjuntival a fiebre. Entonces ustedes van a decir, no, pero ¿cómo la fiebre? Sí, la fiebre no es tan frecuente. Realmente en Zika la metemos en estos diagnósticos diferenciales de fiebre porque la gente no consulta cuando no tiene fiebre. Sí, uno lo puede confundir hasta con una gripa, de que esto sea dolor muscular, o que sea de las articulaciones, y generalmente la consulta se hace porque el paciente hace fiebre. Pero se ha demostrado que no, que realmente son poquitos los casos que presentan fiebre. Lo que más vemos es hiperemia conjuntival sin secreción, el dolor articular, tenemos también que tener presente que es más poquito o es menos fuerte que en chikungunya y que dura más o menos 20 minutos, son como cíclicos, y que no empeora al acostarse. Esta razón de por qué empeora al acostarse no la conozco. Exantema es maculopapular y en general es pruriginoso. Esto también digamos que nos ayuda a descartar que no sea un dengue porque el exantema del dengue no pica. Y la fiebre, lo que les decía, no es frecuente y generalmente pues lo ponen como hipertermia, pero yo busqué en otras fuentes decían que son como una fiebre subjetiva, o sea que los pacientes describen tener fiebre, pero realmente no. El antecedente que me importa a mí realmente es el del nexo epidemiológico, un paciente que 15 días antes de empezar con los síntomas haya estado en un lugar donde haya Zika y chikungunya. ¿Qué pasa aquí con esta AINES que está en rojo? No uso AINES ni salicilatos, que esta enfermedad, yo puedo estar pensando que es esto y es un dengue. Entonces, este AINES me podría aumentar el riesgo de sangrado, entonces para curarme en salud no le pongo AINES a estas personas. Miren, visto que feo. Bueno, el exantema maculopapular, ¿lo ven? Que es como parecido al del dengue, no al de islas rojas en un mapa blanco, no, a islas blancas en un mapa rojo,
pero sí es parecido. Y aquí tenemos que se puede dar en palmas. Esta imagen la conseguí en un reporte de caso y realmente pues nosotros sabemos que hay otros diagnósticos como que se inclinan más hacia allá, pero sí puede pasar que sea dengue. Y esta es la hiperemia conjuntival, que no vamos a tener secreciones, es un ojito ahí limpio. Los diagnósticos diferenciales, siempre vamos a tener eso. Es un paciente que llega con fiebre y dice, no, es que yo estoy paciente, siempre vamos a pensar en todas estas. Entonces vamos a ir por este lado, en la fiebre. Fiebre, todos, el dengue, digamos que con más frecuencia. Las artralgias, entonces Zika, son de más leves, pero igual, pues si el paciente no ha tenido chikungunya, ¿cómo saber que es más leve? Tenemos el edema, que era lo que yo les decía que es típico del Zika, ese solo lo describen en el Zika, el rash maculopapular en Zika, ¿se acuerdan que es pruriginoso y en dengue no? El dolor retroorbitario, ese se presenta en dengue y en Zika, en chikungunya no tanto. Y lo de la conjuntivitis, tenemos aquí abajo, que no veo. Ese sí es característico del Zika y por eso se los puse de primeras, porque es el síntoma que principalmente vamos a identificar en esta enfermedad. La presencia o no de linfadenopatías, que tampoco nos dice mucho. La hepatomegalia, ¿sí? Tenemos aquí leucopenia, trombocitopenia, las corizas, pero esto ya es como para diferenciarlo del sarampión, y la hemorragia. El Zika y el chikungunya no me dan hemorragias, el dengue. Pero acuérdense, no usamos AINES ni salicilatos porque eso puede ser un dengue que yo estoy pensando que es un Zika y empeoro al paciente poniéndole AINES. El tratamiento es completamente sintomático. Realmente estos pacientes no se complican, entonces rara vez hospitalizarlos. ¿Qué hago? Evalúo la gravedad clínica, entonces veo cuánto es el dolor, cuánto es la deshidratación y como cuántos días lleva con la fiebre y si está teniendo complicaciones del exantema, como úlcera sangrado o esté haciendo epidermólisis. Una gravedad potencial es lo mismo, miren, se parece mucho a la de todas, es que yo lo tenga en personas con comorbilidades que estén descompensadas, mayores de 65 años, aquí baja un poquito el rango, son niños menores de un añito, inmunocomprometidos, embarazadas, recién nacidos, y aquí está, me gusta, pacientes con dudas diagnósticas o riesgo fetal. Entonces, si yo no estoy seguro de un paciente, yo lo dejo. ¿Sí? Si ustedes dicen, no, esto es Zika, pero tiene cara de dengue, mejor piensen que es un dengue y déjelo. Tratamiento. Puedo hacerlo en casa o puedo hacerlo en el hospital. Entonces, si es un paciente estable que no cumple con estos criterios de gravedad potencial, yo lo mando a su casita y si no, lo dejo en observación hospitalaria. El tratamiento se va a enfocar hacia estas tres cosas porque es completamente sintomático. Fiebre o dolor, no AINES, no ASA, porque aumenta el riesgo de sangrado, le doy acetaminofén, igual que el dengue. No más de 4 gramos diarios para los adultos y 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis en niños, 3 a 4 dosis diarias. El exantema, le puedo dar lociones de hidróxido de zinc, humectantes de aloe vera, sulfato de calamina, y si digamos como este pica, pues le puedo dar antihistamínicos. Y la conjuntivitis, lo único que son lágrimas artificiales. No voy a ponerme a darle cosas con corticoides ni nada de eso. El paciente yo lo dejo en observación. Bueno, les llevo insistiendo que la gente de dengue no se muere. Digo, de Zika no se muere. Pero yo debo observar a este paciente, o sea, lo debo examinar bien. Y lo debo observar porque, ¿se acuerdan que esto puede hacer complicaciones neurológicas? Entonces puede hacer encefalitis o puede hacer Guillain-Barré. Hago un examen neurológico bien detallado y ahí miro. Si yo veo que es una persona con debilidad progresiva, simétrica, que empieza en predominio distal, haciendo hiporreflexia o está reflexico, yo dejo ese paciente, pero no me lo quedo. ¿Sí? Estos casos yo no los voy a diagnosticar en un nivel 4, yo a estos pacientes los remito para que los vean neurología. ¿Sí? Y estos casos se notifican para hacer vigilancia nacional. Y ya, eso es todo lo que les voy a decir de Zika. Zika no es más. ¿Tienen preguntas a mí? ¿No? ¿Me preguntas? Aquí de últimas hay como recomendaciones que siempre debemos hacer hacia nuestros pacientes y digamos que son todo lo que es de
prevención de este tipo de enfermedades. Entonces habla sobre la higiene de los tanques, lo de no dejar agua estancada, el uso de toldillos, el uso de repelentes y todo eso, digamos, indicaciones se encuentran dentro de la guía y son cosas que podemos hacer para promoción y prevención. Y ya, ahora sí ya no les voy a decir nada más. Bueno, entonces si no hay más preguntas. Chao amiguitos, qué pena lo largo, qué pena si no quedó todo tan claro, les prometo ponerlo lo de las embarazadas y ya. Ah, y les quedo debiendo leishmaniasis, chagas y chikungunya, pero es que, o sea, esto ya está muy largo como para meterle más diapositivas. En serio, yo no puedo hablar tanto y no me concentro, entonces más diapositivas, face. Después les doy la otra charlita. Oye, Sebastián, eso solo es para el grupo aquel, no tienes por qué estarlo rotando.